Entonces ahí aprendí mucho sobre psicoanálisis alemán, sobre psicoanálisis europeo y también toda la corriente americana de la psicología del yo, que yo la conocía poco, y también la corriente inglesa, especialmente del grupo intermedio. O sea, porque Helmut Thome, que era el profesor ahí, y con el cual supervisé y intercambié mucho, aprendí mucho de él, se había analizado con Michael Balint. Y Michael Balint, como es conocido, había sido discípulo de Ferenczi, entonces había toda una corriente hacia la terapia activa, Sí. que está muy bien descrita, yo creo, en el libro de Tome Kegel sobre teoría y práctica del psicoanálisis que yo traduje del alemán y complementé con aportes latinoamericanos en realidad y me di cuenta que en Latinoamérica, estos fueron los años 80, fíjate, me di cuenta que teníamos muchos desarrollos paralelos, especialmente en el psicoanálisis rioplatense con psicoanálisis de otras partes. Entonces, bueno, eso es pues, darles un panorama general de lo que he ido yo, eh, en fin, descubriendo en este tema de la interacción o de la relación entre el psicoanálisis y las otras disciplinas de la mente. Pero a mí lo que me pasó, que a mí como digo, me interesó, me interesó siempre mucho la medicina y la psiquiatría. Yo soy profesor titular de psiquiatría, o sea, he hecho toda una carrera de académica. Fui director durante 13 años del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile, que es la más importante del país. Eh, y yo cuando hice mi formación psiquiátrica, eh, entré a neurología. O sea, tuve que hacer una pasada por neurología, pero yo prolongué mi formación y me quedé 1 año y medio en neurología, porque yo estaba muy interesado, me fasciné en realidad descubrir en el departamento de epilepsia de ese servicio de neurología donde yo hice mi formación, descubrí pacientes que tenían crisis epilépticas parciales complejas, o sea, eran del lóbulo temporal, y en las entrevistas clínicas, por supuesto, los neurólogos estaban preocupados de la medicación, pero yo los estaba escuchando a los pacientes, porque yo estaba en ese momento, digamos, ya estaba en formación, yo estaba en análisis, ya estaba en formación psicoanalítica. Sí, por ahí empecé mi formación psicoanalítica. Entonces empecé a escucharlo y me recordaban los pacientes de Freud, los pacientes clásicos de Freud. Eran como, por así decirlo, burdamente neuróticos, ¿entiendes? Eran demasiados los conflictos que aparecían ahí. Y empecé a descubrir que en la situación desencadenante, empecé a sospechar, estaba eh, eh, imbuida de una cantidad de estos conflictos. Entonces, eh, por iniciativa absolutamente propia, eh, empecé a tratar a estos pacientes con terapia psicodinámica focal. Ahí empecé a construir un modelo de terapia focal centrado en la situación desencadenante, eh, y alcancé a tratar como 10 pacientes. Y para mi sorpresa, estos pacientes después de un tiempo, eran pacientes que no tenían daño psicoorgánico, eh, eran epilepsias puras, por así decirlo, sin daño psicoorgánico, y además eran pacientes que eran refractarios a los medicamentos, o sea, la medicación les había disminuido las crisis, pero no se las había suprimido. Y para mi sorpresa, con la psicoterapia, la mayoría de ellos disminuían mucho más las crisis, algunos incluso les desapareció las crisis. Y empezaron a aparecer una cantidad de conflictos eh, eh, intrapsíquicos que fueron evidentes para mí, y también conflictos familiares. Recuerdo una paciente que era como la mensajera del amor entre el padre y la madre, eh, eh, y resulta que cada vez que el padre y la madre peleaban, ella hacía una crisis. Pero más interesante aún era que el aura, y este es un tema que también había tocado Freud en estudios sobre la afasia, eh,
tenía contenidos que eran contenidos que iban variando en las distintas crisis, la obra era un tema cambiante y eran contenidos psicodinámicos. Entonces, ese asunto me produjo una fascinación muy grande y yo dije, bueno, ahí, esto suena ridículo ahora, pero resulta que era una sorpresa pensar de que mente y cerebro era la misma cosa. ¿Entiendes? O sea, la relación entre mente y cerebro, que Sí, imagínense, yo estudiaba por un lado una psiquiatría muy biologicista por un lado y por otro lado una psiquiatría muy psicoanalítica, como sí, dos mundos separados. Y yo dije, no, si estos increíble. mundos no están separados, si este mundo son uno solo. Después Mark Solms lo ha puesto esto en términos de que ontológicamente mente y cuerpo son lo mismo, ¿ah? Sí, Pero epistemológicamente son dos aspectos diferentes y ahí está el gran salto, la gran brecha, digamos, que hace difícil estudiar. Y toda la ciencia occidental, George McCarthy acaba de sacar un libro que estoy empezando a leer, que se llama La invención de la mente, del alma máquina, cómo, cómo se descubre cómo el psicoanálisis aporta a este concepto de mente, ¿te fijas? Como una mente en realidad mecanicista, en el sentido de que se produce y tiene relación, etcétera, etcétera, con todos los mecanismos cerebrales, en fin, etcétera. Bueno, entonces yo me fasciné tanto con esto que yo fui donde los psicoanalistas y les dije, oye, aquí hay, bueno, no voy a hablar sobre la historia del psicoanálisis y la epilepsia, porque incluso Freud escribió un asunto sobre Dostoyevsky y el parricidio y habló sobre la epilepsia, hubo una cantidad de gente que en los años 40 investigó psicoanalíticamente la epilepsia, también en América Latina Pichon Rivière también había investigado, pero eso se había abandonado, bueno, por una serie de razones que no es el caso de explicitar acá. Eh, pero yo fui donde los psicoanalistas a decirles, oye, a mis profesores, mira, aquí hay epilépticos que se pueden tratar con terapia psicodinámica. Y me dijeron, no, eso no tiene sentido. Incluso la epilepsia es una contraindicación para la terapia psicoanalítica. Por supuesto, para ser psicoanalista. Estaba demonizada esa. Bueno, y fui donde los neurólogos entonces, y les dije, oye, le dije, la epilepsia no es una enfermedad neurológica como podría ser un infarto, qué sé yo, un accidente vascular cerebral, es otra cosa, hay muchos componentes psicógenos. No, me dijeron, tú estás loco, las epilepsias son enfermedades del cerebro. Bueno, entonces yo me vi en medio de wow, esta brecha sin ninguna ayuda. En ese momento visitó Chile un epileptólogo alemán muy genial, que se llamaba Dieter Jans, que era de Heidelberg y después de la Universidad de Berlín, y yo le presenté mi trabajo a él y él se fascinó porque él estaba en la misma onda, pero trabajando la epilepsia, las crisis epilépticas, especialmente algunas crisis como con el modelo freudiano de la adicción. ¿Mm? sí, Entonces él quería que yo me fuera a trabajar con él, pero yo ya había tomado una decisión más general por mi estudio de epistemología. Y yo dije, aquí hay una brecha entre la ciencia hermenéutica y las ciencias naturales. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿A qué me puedo dedicar yo, digamos, en mi vida intelectual y académica? A tratar de acortar esa brecha. Entonces, ahí lo que yo pensé que podíamos empezar por tratar era más fácil, digamos, de introducir un poco más de positivismo y de empirismo en la ciencia hermenéutica, partir por ahí.